Procedemos al análisis, ponemos el foco en el gigante asiático y lo hacemos con Juan Ramón Caridad, es responsable de GAM Investments en España. Juan Ramón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos viendo cómo, bueno, lo llevamos viendo ya desde hace bastantes meses, cómo la política cero COVID está pasando factura a la economía del gigante asiático. Claro, queremos poder realizar una fotografía general, poder poner esto en dimensión, en un momento en el que vemos cómo la crisis sanitaria sigue afectando al gigante asiático. Estamos viendo cierres sectoriales o cierres en algunas ciudades. Por ejemplo, Macao ha cerrado los casinos por primera vez en 2 años. Hong Kong está repitiendo que no hay intención por el momento de cerrar la ciudad, pero es normal que ahora mismo estemos viendo cómo se están sembrando las dudas en cuanto a hasta qué punto China podría llevar esa política gubernamental cero COVID a estrangular todavía más la economía. Juanra, ¿cómo estás viendo este entorno? A estrangular la de todos. Por ir explicando por partes, lo primero que hay que entender en China es que, aunque parezca extraño, de la población que tiene más de 60 años, apenas el 60% está vacunado. O sea, todavía queda 100 millones de chinos con más de 60 años que no tienen todavía acceso a las vacunas, porque no quieren, porque obviamente China no tiene las infraestructuras ni la capacidad de distribución, porque es un país enorme con 1 billón de población que no es baladí. Entonces, primer tema muy importante es ese, y es especialmente sensible porque más o menos la media de UCIs, de camas de UCI por 100.000 habitantes son de unas 3. Entonces, China, a las puertas de un congreso como tiene Xi Jinping de reelección, donde se espera que salga reelegido, pero tiene que serlo, lo primero y lo último que se va a permitir es tener una expansión del COVID como la que hemos estado viendo en su momento en Beijing, recientemente en Shanghai, y si uno se fija en las curvas, están tardando mucho en doblegarse, están controlándose, pero no es algo tan obvio, tan sencillo como pudiera ser. Probablemente porque la población china tiene menos inmunidad de rebaño que tienen las poblaciones en el mundo desarrollado, o segundo, porque es verdad que estas nuevas variantes pueden ser más contagiosas y más difícil de controlar. Entonces, ese es un primer punto que yo creo que es importante, y el segundo y más significativo también es el de la inflación. Una política de COVID cero, además de temas de salud pública, ayuda a controlar la inflación. China es de los pocos países que no está teniendo problemas de inflación, que es el gran caballo de batalla que estamos teniendo en Occidente, que tan difícil está siendo controlar, y también para la estabilidad social, para evitarse cualquier tipo de riesgo de un Tiananmen 2.0, pues tiene doble utilidad a día de hoy la política de COVID cero. De ahí a estrangular la economía, ya estamos viendo que se están reduciendo los cuellos de botella, se están abaratando el coste de los fletes, y que poco a poco, y sobre todo con todas las medidas de estímulo económico, China está haciendo de todo menos estrangularlo, y ahí lo están mostrando sus datos, tanto de exportación como muy pronto empezaremos a ver datos internos de producción. Incluso podemos tener sorpresas positivas hasta en el sector inmobiliario de venta de casas. Descartamos, por tanto, ese temor de estrangular la economía. Hablabas de cómo están abaratándose los costes de los fletes marítimos. También estábamos observando cómo algunas fábricas chinas empiezan a sentir algo de presión a medida que la demanda tanto de Estados Unidos como de Europa se desacelera. Sin embargo, ¿hasta qué punto los fabricantes chinos, Juanra, cuentan con músculo suficiente para poder hacer frente a una disminución de la demanda? ¿Y hasta qué punto esa disminución de la demanda puede ser notable, puede generar un impacto? Con un dólar tan fuerte, les sale tan fácil a los estadounidenses importar o a China exportar, e incluso las barreras o las medidas que estaban frenando la exportación de China no es por falta de demanda, sino por intereses políticos que la propia administración Biden se está pensando en flexibilizar, porque sería otra manera de importar deflación, o sea, al menos de controlar la inflación, si tal y como se está viendo, y es un poco el coco que tenemos esta semana, si vuelve a salir un dato de inflación alto, por encima del 8,6, se espera 8,7, y sobre todo si los próximos meses no somos capaces de doblegar la inflación en Estados Unidos, va a haber mucha más presión para Estados Unidos, para la Fed. Podemos empezar a ver expectativas de tipos por encima del 4 y poner rumbo hacia el 5, y yo creo que en ese sentido
no es por una falta de demanda, no es porque la recesión esté frenando. Estamos teniendo más una recesión de oferta que de falta de demanda. Hay que desincentivar a la demanda para controlar la inflación. Lo que yo creo que ahora mismo hay que estar más atentos en China es que si uno ve cómo está evolucionando la curva de COVID en Shanghai y traza una línea recta hasta Wuhan, hay una ciudad en medio que es Anhui. Ese es uno de los focos donde se está descontrolando un poquito el COVID, donde la curva empieza a crecer exponencialmente y empieza a estar bastante cerca de toda la zona industrial próxima a Shanghai y un poco todo lo que es un cinturón productivo industrial muy significativo para la China continental. Yo creo que ese es un poco el foco que hay que mirar más a corto, mucho más que lo que Europa o Estados Unidos pueden hacer, donde ya digo, no es por falta de ganas, sino por deseo de controlar la inflación, por el que nos podríamos meter en una teórica recesión dentro de X meses, pero una recesión que no es una crisis, no es una falta con pleno empleo, dicho de otra manera. En Estados Unidos y en Europa no es por no poder, no es por falta de capacidad lo de importar, sino en Estados Unidos es más por un tema meramente político y en Europa ha sido por los cuellos de botella que empiezan a flexibilizarse. Por tanto, moderación en esas preocupaciones que estábamos viendo quizás cómo estaban escalando a un ritmo vertiginoso respecto al gigante asiático. Juan Ramón, quería preguntarte por otro aspecto. Más allá de China, estamos vigilando de cerca esa paridad euro-dólar. Veíamos este fin de semana esos mínimos que tocaba el euro frente al dólar. Ha aumentado un poquito a lo largo de estas últimas horas. Aún así, hay quien decía que teníamos esa paridad de las stablecoins, ¿no? Euro-dólar, que estábamos viendo en Twitter un poquito la broma, pero ¿hasta qué punto esa paridad está realmente amenazando con disparar más la inflación y empeorar el panorama recesivo? Sí, es una amenaza muy real. Igual que la de China da menos miedo de la que parece. En Europa tenemos que elegir entre susto y susto, y me explico. O subimos tipos de interés y empezamos a reducir el diferencial de tipos de interés con Estados Unidos, o vamos a tener que aceptar que el dólar vuelva, rompa o pueda romper en algún momento la paridad, incluso empecemos todos a pensar que a qué tipo de cambio salió el euro-dólar y que esa sea la nueva referencia, volviendo a hablar de 0,94, 0,95. O sea, que tengamos unos tipos de interés en Estados Unidos tan altos en comparación con Europa y sobre todo que la inflación pudiera no controlarse de aquí a noviembre, va a meter muchísima presión a los tipos de interés en Estados Unidos, sobre todo los tipos de interés a corto, y republicanos demócratas en Miami, en Nueva York o en San Diego, cuando estás allí está muy claro que en Estados Unidos es socialmente inaceptable la pérdida de poder adquisitivo. Si encima eso lo mezclamos con la situación en Europa por temas de, ahora en vez de decir prima de riesgo, hablamos de riesgo de fragmentación. Pero si decidimos no subir tipos de interés porque queremos mantener los tipos bajos, porque pensamos que eso es prioritario para mantener la unidad de la Unión Europea, o las medidas antifragmentación no permiten subidas a corto a cambio de manipular los tramos medios y largos de la curva a base de la gentileza del balance del Banco Central Europeo o de determinadas políticas, pues vamos a tener una situación, tipos de interés enormes en Estados Unidos, tipos de interés bajos, eso va a apreciar más el dólar y por supuesto eso va a hacer que la factura energética nos salga mucho más cara, y en un día como hoy que se cierra para revisión el oleoducto, el gasoducto, el Nord Stream 1 y que no se sabe si se va a volver a abrir, pues claro, está todo servido para que la factura de la inflación y el coste de las materias primas siga muy alto si no subimos tipos de interés o no buscamos un equilibrio entre fragmentación y subida de tipos para no quedarnos atrás con respecto a Estados Unidos. Pues nos quedamos con ese análisis, como siempre. Juan Ramón Caridad, desde GAM Investments para España. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, un abrazo a vosotros.